Hola, ¿qué tal? Soy el padre Juan Carlos López, director de Radio Guadalupana, y con mucha alegría les doy la bienvenida a este segundo episodio de nuestro programa Duc in Altum para el canal de YouTube. Tenemos el tema de la migración de los migrantes aquí en Ciudad Juárez, por eso es que invitamos al padre Javier Calvillo. Él es responsable de la Casa del Migrante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de llegar, ¿verdad?, a los hogares o a aquellas almas y corazones que lo siguen. ¿Cómo surge la Casa del Migrante aquí en Ciudad Juárez? Por la historia que tenemos por allí, don Manuel Talamás, en una visita a Roma, se topa allí precisamente con los escalabrinianos. Y entonces tiene un acercamiento con ellos y les platica que él es obispo de una frontera, ¿verdad?, que está en aquel tiempo de los braceros, los jornaleros, todo aquel tiempo que era la primera migración, que se miraba a lo mejor un poco normal y que no había tanto muro, tantas cosas. Y ahí es donde le dicen que lo van a pensar, lo van a evaluar, y ahí es donde empieza el padre, el que viene, el fundador es el padre Flor María, que por ahí hay algunas fotos donde está el alcalde, está don Manuel Talamás, el padre Flor María, poniendo la primera piedra ahí donde estamos precisamente en la colonia Satélite, en medio de la casa que era o que es de Evangelina Zaragoza y la casa de ejercicios, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empieza con un cuartito y va evaluando vaya evolucionando, poco a poco, pero ellos son los que a través de don Manuel llegan a la frontera para fundar y realizar la Casa del Migrante como frontera, y de ahí empiezan ellos pues a trabajar. Padre, hace 10 años, decíamos ahorita al principio, hace 10 años comenzó usted como responsable de la Casa del Migrante. ¿Qué ha visto a lo largo de esta historia en función del fenómeno de la migración? Quisiera primero tratar de entender, así como que nos ayudara a todos a entender a nivel de dimensión social, Sí. El movimiento no tanto política, económica, sino de cuestión social, y después pasar pues cómo eso nos surge en la caridad como hombres y mujeres de fe. Para la iglesia no nomás son los migrantes, sino es toda aquella gente que está en movilidad humana. La pastoral del aire, la pastoral del mar, la pastoral de carretera, la pastoral de los gitanos, la pastoral de los artistas, la pastoral de los migrantes, ¿verdad?, la trata, ¿verdad?, los desplazados, los jornaleros, o sea, toda aquella gente que está en movimiento tiene derecho a ser evangelizada y tiene derecho a acompañársela independientemente del color, religión o lo que sea. Entonces es una misión clave y fundamental. Estamos celebrando la 108 jornada del migrante y del refugiado, ¿va? Entonces quiere decir que la iglesia tiene 108 años acompañando en todo el mundo, ¿va?, la pastoral de migración. La migración es solo un punto, a través de toda la movilidad humana que abre todo el panorama de la gente que está en movimiento, ¿no? Entonces, ese es el reto y esa es la misión que la iglesia enfrenta. Sí, de hecho la pastoral es pastoral de movilidad humana, ¿verdad?, que engloba todos estos aspectos que usted decía. ¿Cuál es el panorama, padre, así de manera general de la migración? Bueno, lo que pasa es que ahorita, de veras, como tú lo mencionas, antes del 18 éramos 3 albergues. Ya del 18 para acá llegamos a ser 40 albergues. Vea, entre ellos un federal y un municipal. Oiga, padre, me venía a la mente un comentario que escuché hace unos días de que pudiéramos distinguir el fenómeno de la migración por nacionalidades, como oleadas de nacionalidades. Y a lo mejor así en el colectivo, en la memoria colectiva, sí nos queda eso. El primer grupo haitianos, luego una oleada de cubanos y ahora venezolanos. ¿Hay una razón ahí? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, vayámonos, por ejemplo, con, bueno, los haitianos, eso sí, ellos están pobrecitos por donde quiera. El clima, la pobreza, los volcanes, o sea, ya es un desastre natural o otra cosa. Allí en ellos, de veras, en ellos tienen de todo, o sea, tienen todos los motivos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vayámonos con los venezolanos, ¿verdad? A veces podemos juzgar y criticar y decir por qué están aquí, por qué invaden el río, hay que quitarlos, o qué es eso. Bueno, hay que irnos atrás. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos dice, voy a dar permiso que venezolanos puedan entrar a mi país? Y voy a pedirle a México que dé permiso para que puedan transitar libremente y puedan llegar. O sea, si Estados Unidos dice, voy a abrir mis puertas para que los venezolanos entren, ¿vea?,
pues se deja venir no uno. El Yo creo que montón. si todos se pudieran venir, vea, México da permisos para que transiten y transiten. Está por medio de periódicos o de notas, vea, que a veces hasta 1,500 venezolanos pasaban al día. Entonces se fue dando y de repente así 3, 4 meses, vea, se cambia y se cierra y entonces todo lo que ya estaba en México, ¿dónde quedó pues toda esa población? ¿Vea? Atorados México aquí. se hace el de la vista gorda, se vencen los permisos, lo que está pasando ahorita aquí en Juárez. ¿Ve? Entonces, ¿realmente el problema son los venezolanos o el problema fue que aquel pide, este acepta, cierra y se queda todo aquí? Entonces, ¿la bronca son los venezolanos? O sea, ¿quién pidió que se abriera el país para que pudieran pasar? ¿Quién le dijo darles permiso para que puedan transitar libremente? Entonces, ¿realmente el problema es el venezolano? ¿O hay que verlo más amplio? ¿Verdad? ¿No será que también las cuestiones políticas, no será que también, vea, los intereses de los políticos sean estrategias para hacer todo este caos y en un momento dado, vea, el malo es el migrante, el feo es el migrante, el que viene a apestar es el migrante, el que viene a destruir es el migrante? Pero ¿por qué no cuestionar a aquel que que pidió abrir las puertas o que las abrió? ¿Por qué no cuestionar a aquel que dio permiso y que ahora que ya se te venció te dice, no te lo va a renovar? O sea, ¿por qué ese caos? ¿Realmente el problema es del venezolano? ¿Es del migrante? Entonces hay que ver más el panorama para ver cuál fue la causa, cuál fue el efecto, por qué se está dando esto. Entonces, ¿el problema es quitarlos del río? Y lo triste es que la gente, ¿verdad? Bueno, no toda la gente, sino que son algunos. La gente les eche la culpa, hable de ellos, diga de esto, cuando hay que ver desde todo el horizonte para poder dar un juicio o dar realmente un veredicto, decir, sí, son los venezolanos, mira esto, lo otro y todo. Entonces, ahorita están rodeados porque se quedaron sin nada, no se les renueva el permiso, se les ha tratado así, ¿verdad? Están pasando muchas cosas. Entonces, aquí es el detalle, ¿no? Que hay que abrir más el panorama y no nomás quedarnos en el punto. Claro. Pero esos 10 años, ¿qué ha visto? Un aspecto que también ahorita, que a veces creemos que la migración es exclusivamente de otras partes del mundo, ya tenemos mucho la migración interna, la mexicana, a los desplazados. Yo creo que es algo que ha marcado mucho todo este tiempo también, vea, del 18 para acá. Recuerda cuando también fueron, no invadieron, sino que agarraron el puente libre, Sí. vea, ahí en el Chamizal. Y entonces, eso, yo creo que son cosas nuevas. En este caso, por ejemplo, en México, la mayoría de los desplazados se va dando por el crimen organizado, por los secuestros, porque invaden sus tierras, les quitan sus propiedades, porque han secuestrado una hija, un hijo, porque llegaron y desaparecieron al esposo, ¿vea? O porque llegaron y hicieron un matadero y todas estas cosas, ¿no? O quitar sus animales, vacas, sí, todo eso, ¿vea? Todo lo que hay. Entonces la gente, el desplazado tiene que salir más bien por fuerza. Que digo, a veces nosotros nada más vemos que ya hay venezolanos, cubanos, haitianos, alguien de fuera aquí, ¿verdad? Y que pues hay una historia tremenda. Yo creo que nadie sale y se arriesga a vivir y a llegar a la nada por nada, ¿verdad? Mira, yo así cuando pasa ese tema, como decías ahorita, va, sí, de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua y todo ese rollo y todo, va, me da tristeza, pero a veces también digo, y ahora les digo, pues nomás no olviden que ya hay mucho mexicano. Sí. ¿Por qué? Porque a veces la gente puede hacer comentarios y dices tú, pues nomás no olvide que ahorita hay de muchos, de 6, 7 estados, ¿verdad?, donde se están quedando vacíos y hay mucho mexicano que está pidiendo asilo político, ¿va?, y que está allí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Va? La vida te puede dar muchas vueltas. Digo, yo recuerdo cuando la frontera fue la más violenta, ¿va?, que hacíamos actividades para ayudar a los migrantes. Mucha gente rica y bonita se tuvo que ir por secuestros, por asesinatos, por sus estafas de sus negocios, ¿va? Entonces, ahí en ese aspecto es muy, muy delicado. Entonces, de que nadie puede decir que la migración es mala o nadie puede decir que yo no, porque
Nunca sé cuándo le Nunca pasa. sabe uno cuándo te puede pasar. Para el tema del trabajo de los migrantes, Hay mucha mano de obra, hay mucha mano de obra. Hay maquilas que han llegado a hablar, decir, yo pongo camiones, yo pongo esto, pongo guarderías, ¿verdad? Para que se vaya ahí la gente. Entonces yo creo que sí hay mucha necesidad de mano de obra, nomás que aquí, por ejemplo, ¿verdad? Pues el problema es el estatus migratorio. y no pueden trabajar. No pueden trabajar, no, porque si ya tienen vencido su permiso o no entraron con permiso, ¿cómo le van a dar su seguro? ¿Cómo le van a dar todas estas cosas? Y ahí el problema sería para la empresa. Ahí podría caer migración y multar y todas esas cosas y todo. Entonces ahí son de esas cosas que está esa tremenda laguna que no sabes por qué se da. Exacto.